Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión te presento un ejercicio de aplicación de la ley de Ohm sobre un circuito mixto. Llamamos a un circuito mixto aquel que tiene una parte en sus conexiones paralelo, tiene una parte del circuito que está en conexión paralelo y otra parte del circuito que está en conexión serie. Se le llama circuito mixto por muy intrincado que sea. Yo aquí te presento el circuito mixto más sencillo que conozco, con el objeto de que el primer contacto que tomemos sobre el circuito mixto pues sea lo más suave y lo más llevadero posible. Ni que decir tiene que en el circuito mixto debemos aplicar todo lo aprendido en el circuito serie y en el circuito paralelo. Aquí se cumplen las condiciones del circuito serie y del circuito paralelo. Lo que ocurre es que estas condiciones, digamos que se combinan. Y ahora entramos en materia. Observamos nuestro circuito mixto, que como vemos está compuesto por una resistencia R1 con su valor, y después tenemos un bloque de dos resistencias, un grupo de dos resistencias que están, entre ellas están en paralelo, pero el grupo, el bloque paralelo está en serie con esta resistencia. De tal manera que lo que debemos hacer aquí, lo primero que debemos hacer es simplificar este circuito y crear un circuito serie. Lo que debemos hacer es calcular la resistencia equivalente en paralelo de R2 y R3 de este bloque, y como este bloque está en serie con R1, crearíamos un circuito de este tipo. Vamos a verlo. Aquí crearíamos un circuito donde tendríamos aquí la resistencia R1 y aquí tendríamos la resistencia equivalente fruto de la suma de las dos resistencias que están en paralelo. A esto le llamaríamos resistencia paralelo, equivalente. Tú puedes ponerle el nombre que te apetezca. Esto sería el primer paso. Ahora vamos a calcular, vamos a sumar, vamos a calcular la resistencia equivalente. Como vimos en el circuito paralelo, a la hora de calcular la resistencia equivalente en paralelo, debemos calcular el inverso de la suma de los inversos, que en este caso sería así: resistencia paralelo sería igual al inverso de la suma de los inversos. Aquí pondríamos R2 y el inverso, ¿verdad?, de R3. Pero en este caso vamos a utilizar un atajo. Vamos a utilizar un truco por tratarse de dos resistencias. Al tratarse de dos resistencias, podemos realizar el cálculo de una manera más sencilla. Como te digo, por tratarse de dos resistencias, podemos operar de la siguiente manera. La resistencia en paralelo equivalente puede ser igual a ¿qué? Al producto de las dos resistencias. Vamos a verlo. 20 por 30 son 600, partido de la suma, producto partido de la suma. 3 y 2, 5, pues tendríamos aquí 50. De esta manera tan sencilla
podemos calcular la resistencia equivalente suma de estas dos resistencias, la resistencia equivalente. Bien. Y aquí nos arrojaría un resultado de 12 ohmios. Aquí lo tenemos. Ten en cuenta que cuando calculemos la resistencia equivalente en un grupo de resistencias en paralelo, el resultado siempre tiene que ser menor que la menor resistencia que tenemos en el grupo en paralelo. Tenlo en cuenta simplemente. Pues ya tenemos aquí el cálculo de la resistencia equivalente en paralelo. Y lo podemos anotar aquí en este circuito resumido. Aquí lo tenemos, 12, y aquí tenemos R1, que vemos que es 8. De tal manera que el circuito mixto lo hemos reducido aquí a un circuito serie. El circuito serie lo conocemos. Además, el circuito serie es más simplificado de manejar. Y aquí en el circuito serie, ¿qué es lo primero que podemos calcular? Pues mira, podemos calcular de lo que nos piden aquí la resistencia total. ¿Por qué? Porque la resistencia total en un circuito serie, la resistencia total en serie es igual a R1, en este caso, más la resistencia paralelo equivalente. Y esto es igual, resistencia total en serie sería igual a 8 más 12, que son 20 ohmios. Ya tenemos aquí el primer dato que nos piden, que es la resistencia total. 20 ohmios. Aquí lo tenemos. Segundo dato que nos piden, la intensidad total. La intensidad total del circuito. Bueno, pues sabemos que la intensidad total, según la ley de Ohm, es igual voltaje partido de resistencia. Esto es en genérico. En el caso particular que tenemos aquí, la intensidad total sería igual al voltaje total del circuito partido por la resistencia total. ¿Disponemos de esos datos? Sí, disponemos del voltaje total, que es 48. Vamos a verlo. Y disponemos de la resistencia total que acabamos de calcular, que son 20 ohmios. Y esto nos resulta, pues nos resulta 2,4 amperios. Esta es la intensidad total, 2,4 amperios. Lo anotamos en el sitio correspondiente. 2,4 amperios. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa, amigos? ¿Dónde se encuentra esta intensidad total? ¿En qué punto del circuito podemos localizar esa intensidad total? Dicho de otra manera, ¿dónde instalaríamos nosotros en el circuito un amperímetro que nos diese como valor, que su medición nos diese precisamente la intensidad total? En principio, aquí, por supuesto. En otro punto sería aquí. Que sería el equivalente a este circuito aquí. ¿Por qué motivo? Porque estaríamos hablando de la parte serie del circuito mixto. Y en la parte serie la intensidad es la misma. No, por tanto, aquí. Aquí no. Si instalamos aquí un amperímetro, no nos va a dar la intensidad total. Podemos instalar aquí un amperímetro. Este amperímetro nos daría la intensidad de esta rama.
la intensidad sub 2, pero no la intensidad total. Esto que quede bien entendido. Una vez que tenemos calculada la intensidad total, no podemos seguir realizando cálculos sin conocer el voltaje, la caída de tensión, en cada uno de los dos grandes grupos que están en serie. Para seguir realizando cálculos, debemos conocer la caída de tensión en cada uno de los dos grandes grupos, que según este esquema están en serie. El voltaje que recae en la resistencia sub 1 y el voltaje que recae en la resistencia paralelo equivalente. Esto es lo siguiente que debemos calcular. Simplemente partiendo de la ley de Ohm, despejando el voltaje de la ley de Ohm, podemos decir que el voltaje es igual a R por I. Si lo que pretendemos es hallar el voltaje sub 1, la caída de tensión, la resistencia 1, pues debemos utilizar voltaje sub 1, resistencia sub 1 y la intensidad. ¿Pero qué intensidad debemos utilizar? Hemos hallado aquí la resistencia equivalente y hemos convertido nuestro circuito mixto en un circuito serie para poder trabajar. Por lo tanto, aquí debemos utilizar la intensidad total. De tal manera que tendríamos el valor de la resistencia 8 por 2,4 amperios. Y el resultado sería 19,2 voltios. Vamos a calcular ahora la caída de tensión del grupo formado por estas dos resistencias. Aquí tenemos la resistencia equivalente, que sabemos que son 12 ohmios, y ponemos aquí voltaje paralelo equivalente, para que nos entendamos. ¿Es igual a qué? Pues a la resistencia paralelo equivalente por la intensidad total, ya que esta resistencia, este grupo equivalente de dos resistencias y R1 están en serie y tienen la misma intensidad. Por lo tanto, aquí tendríamos 12 por 2,4 amperios. Y esto nos daría un resultado de 28,8 voltios. Y aquí observamos con gran alegría que la suma de estas dos tensiones, de estas dos caídas de tensión, es igual a la tensión total del circuito. Eso significa que los cálculos van por buen camino. En este punto podemos anotar el valor de las tensiones en su lugar correspondiente. Aquí tenemos V sub 1 correspondiente a la caída de tensión de la resistencia R sub 1. Aquí tenemos que esto es 19,2 voltios. Este bloque, que hemos calculado la resistencia equivalente, tiene una caída de tensión de 28,8 voltios. ¿Y esto cómo debemos interpretarlo? Pues debemos interpretarlo que en este bloque de dos resistencias, entre este punto y este punto, tenemos 28,8. Y aquí tenemos que están en paralelo. Por lo tanto, a efectos de caída de tensión,
las dos resistencias están sometidas a la misma tensión. Por lo tanto, aquí tenemos que la V2 sería 28,8 voltios y V3 sería 28,8 voltios. Vamos ahora con el cálculo de las intensidades. La intensidad sub 1 ya sabemos que es igual a la intensidad total, porque está en serie con este grupo de dos resistencias. De tal manera que aquí ya podemos anotar directamente I sub 1 es igual a 2,4 amperios. ¿Y qué ocurre con la intensidad? Cuando llega a este punto, la intensidad se divide en dos intensidades más pequeñas. Llegado a este punto, la intensidad, digamos, se divide entre esta intensidad, una parte coge este camino, la intensidad total, una parte de la intensidad total coge este camino y otra parte coge este camino. Aquí le podríamos llamar intensidad sub 2, porque pasa por R2, y aquí le podemos llamar intensidad sub 3, porque pasa por R3. El cálculo de estas intensidades lo hacemos simplemente aplicando la ley de Ohm. Vamos a verlo. La intensidad es igual voltaje partido de resistencia. Como se trata de la intensidad sub 2, pues aquí ponemos intensidad sub 2, voltaje sub 2 y resistencia sub 2. El voltaje sub 2 es igual a 28,8, que como ves es el mismo voltaje al cual está sometido el bloque, la resistencia equivalente, fruto de sumar las dos en paralelo. Y la resistencia es su propia resistencia, 20. Esto nos da una intensidad de 1,44 amperios. La intensidad sub 3, pues aquí la tenemos, es igual a ¿qué? Al voltaje sub 3 partido de la resistencia sub 3. Aquí tenemos voltaje sub 3, el mismo que el voltaje sub 2. ¿Por qué? Porque están en paralelo. La resistencia sub 3, aquí la tenemos, 30 ohmios. Esto da como resultado 0,96 amperios. De tal manera que aquí ya podemos anotar los datos correspondientes. Y aquí podemos anotar 0,96 amperios. De tal manera, amigos, que ya tenemos completa esta parrilla de datos, digamos, ¿no? Ya tenemos resuelto de alguna manera el ejercicio. Para su mayor comprensión, podemos imaginarnos este circuito como un circuito cerrado de agua, donde está circulando. Aquí tenemos un sistema de bombeo, bombeamos el agua hacia aquí, y aquí las resistencias vienen a ser como si fuesen filtros. Aquí tiene este filtro, pero este filtro, sea grande o pequeño, no tiene más remedio que pasarlo, el agua. ¿Sí? Pasa aquí y el caudal del agua vuelve, o sea, vuelve a ser el mismo que teníamos al principio. ¿Recuerdas que comparábamos el caudal del agua con la intensidad? La intensidad total pasa por aquí, aquí tenemos un filtro, una resistencia, pero cuando llega a este punto vuelve otra vez al mismo valor. Lo que ocurre es que cuando llega aquí la intensidad debe... Aquí hay una bifurcación. Y como hemos visto, la intensidad se divide
en intensidad sub 2 e intensidad sub 3. Lo mismo ocurriría con el agua. El caudal del agua, una parte vendría por aquí y otra parte por la otra rama. Y esto sería proporcional a la resistencia que encontrase el agua en estos filtros. Por lo tanto, como ves, no hay tanta diferencia entre la intensidad de la corriente y el caudal del agua. A efectos de comportamiento es una buena comparación. Aquí se juntarían los dos caudales, ¿verdad? Y aquí otra vez tendríamos el caudal propio de la línea general. Bueno, amigos, espero que hayáis entendido este vídeo, que os haya gustado. Sobre el circuito mixto vamos a realizar varios vídeos con circuitos más intrincados. Como ves, en cada vídeo debemos aplicar lo aprendido en el vídeo anterior. Bueno, amigos, muchas gracias a todos por vuestra atención.